Hoy va a ser especial porque van ustedes a tener el privilegio de asistir a la lectura de varias escenas de una obra inédita de Ernesto Caballero. Ernesto Caballero, que también está entre nosotros y que no solamente ha dirigido a los actores, sino que también ya desde hace años tiene escrita esta obra sobre la figura de Leandro Fernández de Moratín. Es una obra que se llama Leandro o la búsqueda del equilibrio. No se ha representado nunca, por lo tanto hoy es la primera vez que vamos a ver alguna de las escenas y tampoco está editada, de manera que van a tener ustedes ocasión de escucharla por primera vez. Leandro o la búsqueda del equilibrio es un buen título porque, como ya veremos a lo largo de estas dos sesiones, Leandro Fernández de Moratín fue un hombre que toda su vida buscó ese equilibrio entre lo antiguo y lo moderno, entre el españolismo y la apertura hacia las corrientes europeas, entre el amor y las relaciones, digamos, poco más físicas, digamos, ¿no? Ya hablaremos de todo ello. Es decir, siempre buscando un equilibrio que muchas veces pudo conseguir, pero que otras veces la verdad es que se le escapó. Y se le escapó, entre otras razones, porque le tocó vivir una época francamente difícil. Él, cuando al final de su vida se va al exilio, le escribe a Manuel Silvela para preguntar si podía ir a Burdeos, y en la carta le dice lo siguiente: me dirá usted también si hay por allí muchos españoles de aquellos a quienes no podré sufrir. Mi carácter es la moderación, no hallo razón ni justicia en los extremos, los tontos me cansan y los malvados me irritan. Bueno, pues esta moderación que él buscó siempre no le fue fácil. No le fue fácil porque Leandro Fernández de Moratín vivió una época llena de conflictos en donde se fue creando el mundo moderno. Cuando nace Leandro Fernández de Moratín en 1760 en Madrid, acababa de llegar a la ciudad el rey Carlos de Nápoles, que sería el rey Carlos III. El rey Carlos III de España. Por lo tanto, es estrictamente contemporáneo de Carlos III. Es el periodo de la monarquía absoluta, de la monarquía ilustrada. Cuando muere en el exilio en París, han pasado multitud de cosas, han pasado revoluciones, ha habido guerras, se ha empezado todo el proceso por el que el antiguo régimen se ha ido disolviendo y está apareciendo una sociedad nueva que en gran parte es la nuestra. Pero todo ello ha ido pasando por encima de tanto de Moratín como de tantos otros españoles europeos que vivieron aquella época y que algunos efectivamente querían avanzar hacia una sociedad nueva y otros, en cambio, querían o bien quedarse en lo antiguo o bien salvar algo de lo antiguo. Esta es la circunstancia que le tocó vivir a Leandro Fernández de Moratín. Entre el siglo XVIII y el siglo XIX, entre España y fuera de España, entre el antiguo régimen y el nuevo régimen que se estaba gestando en aquellos momentos. Siempre yo creo que Leandro Fernández de Moratín es un personaje sumamente conocido porque es una lectura obligatoria, prácticamente todos los alumnos de secundaria tienen que leer El sí de las niñas, por lo tanto todos los profesores conocen, yo creo que casi de memoria, El sí de las niñas y por lo tanto es ese autor por excelencia del siglo XVIII. No se cae muchas veces en la cuenta de que El sí de las niñas es una obra escrita y estrenada en el siglo XIX. Por lo tanto, se trata no ya de un autor del XVIII, sino de un autor que va pasando desde el XVIII al XIX. Él, ya he dicho, nació en Madrid. Nació en Madrid en una calle que actualmente se llama la calle Moratín,
por él, que antes se llamaba la calle de San Juan. Está en el barrio de las Letras, y en la casa, exactamente es la casa que hace esquina entre la calle Moratín y la calle de Santa María. O sea que está allí todavía, se puede pasear por esa calle, muy cerca de la calle Huertas. Él nace en una familia que bueno, es conocida porque su padre es también un literato famoso, pero en realidad el hecho de ser un literato famoso no es lo más importante durante la niñez y la primera juventud de Leandro Fernández de Moratín, porque en realidad él nace en una familia de joyeros, joyeros que están al servicio de los reyes. Por lo tanto, bueno, su padre era guardajoyas su tío, había sido guardajoyas su abuelo, y por parte de su madre también pertenecían al taller de guardajoyas, que eran en realidad los joyeros de los reyes. Y este es el mundo en el que durante mucho tiempo va a vivir el joven Leandro, porque él tiene una niñez, según cuenta, sumamente feliz, hasta que tiene viruelas. Era una enfermedad entonces terrible, mataba a una cantidad enorme de niños, de adolescentes, también de adultos, pero especialmente la mortandad infantil era terrible. De hecho, los padres de Moratín tuvieron 4 hijos, pero los 3 siguientes, después de Leandro, murieron de niños. Y Leandro mismo confiesa que apenas conservaba recuerdos de ellos. Por lo tanto, era una enfermedad terrible, que es precisamente en esta época cuando se empieza a curar gracias al descubrimiento de las vacunas. Como era niño único, a pesar de, y sobre todo porque era el primer hijo, don Nicolás, el padre, tuvo siempre una gran preferencia por él y procuró que fuese un niño lector, educado, y procuró introducirlo en todo el mundo intelectual en el que él se movía. Pero sin embargo, don Nicolás muere relativamente joven, a los 42 años, exactamente cuando Leandro tiene 20, y Leandro se encuentra él solo tiene que atender a su madre, y la herencia del padre son deudas, porque don Nicolás era un manirroto. O sea, don Nicolás gastaba todo lo que no tenía, y no siempre en cosas buenas. Bueno, el hecho es que, por ejemplo, era catedrático de los Reales Estudios de San Isidro. Sí, eso puede pensar uno, caramba, un catedrático. Bueno, es que los catedráticos no ganaban nada, O sea, los catedráticos, exactamente, don Nicolás ganaba 300 reales al mes. Y todos los días le tenía que dar 20 reales a su mujer, a Isidora Cabo, para la casa. Pues ya me dirán, es facilísimo hacer la división. El día 15 se les había acabado el sueldo de catedrático, solamente en eso. Pero es que además don Nicolás gastaba mucho. Bueno, el hecho es que cuando muere don Nicolás, al que Leandro adoró toda su vida, él se consideró siempre un heredero de su padre, lo que les quedaba era pues la miseria. ¿Qué hace Leandro? Pues durante bastantes años, durante por lo menos 7 años, él vive de ser aprendiz de joyero. Y como tiene un diario, durante estos años sus apuntes más normales son taller, crepúsculo, paseo. Eso es su vida. De vez en cuando pone fontana, quiere decir que iba a la Fontana de Oro, pero normalmente no apunta cuánto se ha gastado, porque iba a la Fontana de Oro pero no gastaba nada. Es decir, realmente era una situación no de pobreza extrema, pero desde luego no era ni mucho menos una situación de el gran intelectual que tiene mucho tiempo para escribir porque tiene mucho dinero. Bueno, el hecho es que todo este tiempo en que estuvo dedicado a la joyería,
pues probablemente fue creando también su carácter. Ya de niño debió de quedarse, y él lo dice, ¿no?, le debió de quedar de las viruelas una cierta timidez, un cierto retraimiento, porque le quedaron las marcas de viruela que quedaban, que no aparecen, por ejemplo, en el retrato, pero es que el retrato se lo hizo su amigo Goya, y en general no suele aparecer. Pero él lo dice de vez en cuando, cuando era mayor ya dice: yo siempre he sido feo y bueno, ahora soy viejo, feo y bueno, ¿no? Siempre tuvo esa idea de que él era feo, no lo parece, parece en este retrato un hombre medianamente agraciado, pero él tenía un poco este complejo, ¿no? Bueno, en estos paseos fue haciéndose amigos, y esto es muy característico de Leandro. No tuvo muchos amigos, pero los que tuvo fueron fidelísimos. Es decir, era un hombre que tenía un altísimo concepto de la amistad y que mantuvo esa amistad durante muchísimos años, y como ya veremos, incluso después de su muerte, sus amigos fueron los más fieles del mundo. Entre ellos vamos a ver a el que probablemente fue el amigo que tuvo más a lo largo de toda su vida. Este señor no, este señor es nada menos que Goethe, porque Goethe fue contemporáneo de Moratín. Es decir, estamos muy acostumbrados a pensar en Moratín, el del siglo XVIII, pero realmente Moratín es contemporáneo de todos aquellos intelectuales y artistas que pasaron del clasicismo al romanticismo, entre ellos a Goethe. Y esta imagen es muy interesante porque también Goethe hizo su viaje a Italia, y aquí lo tenemos como hombre clásico, apasionado de todas las antigüedades italianas. Y fue también contemporáneo de otro personaje que vamos a ver en la siguiente imagen. Fue casi estrictamente contemporáneo de Beethoven. Siempre que pensamos en Beethoven pensamos en el gran genio romántico, pero Beethoven era un clásico, uno de los grandes músicos clasicistas que también pasó al romanticismo, y fue casi estrictamente contemporáneo. Era más joven, Beethoven, que había nacido 10 años más tarde, murió un año antes que Moratín, de manera que vivieron juntos, y además su vida tiene también puntos de contacto. Los dos nacieron en plena época del antiguo régimen, los dos vivieron de una manera muy conflictiva la Revolución Francesa. Primero fueron partidarios, después odiaron lo que había sido la revolución, etcétera, ¿no? Es decir, que tienen muchos puntos en contacto. Bueno, este es el mundo de Moratín. Pero volvamos a Moratín y sus amigos. Moratín tuvo, ya digo, unos amigos muy fieles, y uno de ellos se llamó Juan Antonio Melón. Este Juan Antonio Melón es el que vamos a ver. Con él paseaba, y juntamente con otros amigos paseaba por el Retiro, y se iban a una fuente a la que Leandro le puso el nombre de la fuente Aganipe, que es la fuente donde beben las musas. Entonces aquí en esta fuente hablaban de todo, fundamentalmente de literatura, de clásicos, etcétera, etcétera. Y vamos a escuchar en esta escena, la fuente Aganipe, a Leandro Fernández de Moratín y Juan Antonio Melón. Juan, qué alegría volver a verte. Los cimientos de la amistad son mucho más sólidos que los del amor. Son diferentes. Eso me admira en ti. Eres capaz de conciliar tus distintas aficiones. Juan Antonio Melón, mi amigo. Juan Antonio Melón, ministro de la Iglesia. Juan Antonio Melón, amante. ¿De los libros? Venga ya. Sé que todo el mundo piensa que estoy amancebado con mi sobrina, pero lo cierto es... ¿Qué?
A Leandro el moralista le diría que es mentira. Y al amigo Leandro le diría que es verdad. Enhorabuena, de verdad envidio tu ponderación. Supongo que es cuestión de carácter. Tú eres más arrebatado y no te aceptas. Tu desasosiego viene de ahí. Sí, añoro una templanza que está lejos de mi naturaleza. En el fondo eres un barroco de espíritu que reniega de sí mismo mediante el clasicismo. Me debo a mi época. Una época ciertamente convulsa. Las certezas de antaño se han venido abajo y ahora, ¿qué nos queda? A ti al menos te queda Dios. Lo mismo que a ti. ¿Acaso no has recibido las órdenes menores? Con su correspondiente estipendio. La vida está muy cara. En cualquier caso, resulta muy difícil adaptarse a los cambios vertiginosos de nuestro tiempo. Todo cambia, hasta la propia idea de Dios. Ya no sabe uno cómo dirigirse a Él, si mediante la oración, la razón o la fe. Ni siquiera sabe uno en qué idioma hablarle. Yo le hablo en latín. Eres un antiguo. ¿Y tú? ¿En qué idioma le hablas? En una mezcla de muchos. Como está escrito mi diario. Tu cargo de secretario de lenguas te está deformando. El mundo se ha hecho muy pequeño. Debemos encontrar la manera de entendernos los ciudadanos de todas las naciones. Eso ya lo intentaron unos que se empeñaron en levantar una torre y al final ya sabes lo que pasó. ¿Sabes qué es lo único que nos iguala? Los sentimientos. Lo único con lo que logramos comunicarnos. Ya. Por eso uno persiste en el teatro. ¿Tenemos algún estreno a la vista? La compañía de Luis Navarro está a punto de reponer El viejo y la niña. Además, estoy terminando de convertir mi zarzuela El varón en una comedia sin cantables. Ya sé que formas parte de la Junta de Reforma del Teatro. ¿Qué haces ahí? Corregir comedias antiguas, poco más. Pareces desencantado. Es que no es lo que se me propuso en un principio. La Junta de Reforma se ha convertido en un nido de aburridos chupatintas que solo se dedican a catalogar y descatalogar las obras del pasado. Ya me dirás qué reforma es esa. ¿Y tú por dónde empezarías? Hay tantas cosas. Desde los trajes, impropios, ridículos, indecentes, el aparato indigno, las decoraciones, mamarrachos desatinados, la maquinaria, ruda, pesada, de mal gusto, la iluminación, pobre, sucia, mal dispuesta, la colocación incómoda de la mayor parte de los espectadores, por no hablar del repertorio. Buenas tardes, doña María. Buenas tardes, Paquita. Buenas tardes. ¿De paseo por el Retiro? A ver, con este tiempo... La verdad es que ya se estaba echando en falta estos días soleados. Parecía que no se iba a acabar nunca el invierno. Esperamos no volver a molestarle haciéndole cargar con la leña de la estufa por una temporada. Por Dios, no es ninguna molestia. Además, creo que soy el único hombre de la casa. Pues sí, porque en el tercero vive un capitán que está destinado en Valladolid. Permitan que les presente a mi amigo don Leandro Fernández de Moratín. Doña María Ortiz y su hija Paquita son mis vecinas. Encantado. ¿No será usted Moratín, el autor de comedias? El mismo. ¡Ay, nos encanta el teatro! ¿Cuál de ellos? ¿Cómo? ¿El bueno o el malo? El bueno, naturalmente. Pues en ese caso me complacería mucho que aceptaran acompañarme a la reposición de mi comedia El viejo y la niña en el Coliseo de la Cruz. Tengo un palco reservado. Naturalmente tú también estás invitado, amigo Juan. ¿Qué dicen? ¿Aceptan? Bueno, no sé. ¿Qué dices tú, Paquita? ¿Que sí? Aquí tienes tu sí de la niña. Perfecto. El viernes les espero pues en el teatro. Hasta el viernes entonces. Muchas gracias y a seguir bien. Buenas tardes, doña María. Buenas tardes, Paquita. Paquita, Paquita. Leandro, Leandro. Era un tipo curioso este Juan Antonio Melón que tenemos aquí en la imagen, en un grabado de la época. Era efectivamente sacerdote y efectivamente vivía con su sobrina, pero era una sobrina adoptiva y por todas las alusiones que aparecen en las obras de Leandro durante mucho tiempo, pues se ha pensado que era probablemente algo más, ¿no? Su amante. Pero no hay nada seguro y los propios estudiosos piensan que algo, en fin, que a lo mejor no había nada de esto. Ahora, también es verdad que Leandro le escribió muchísimas cartas a Melón y en ellas le dice: tú quieres ser un estoico, pero en realidad eres un epicúreo. De manera que, bueno, amigo de los placeres sí que debía de ser. Era un hombre cultísimo.
Durante varios años estuvo viajando por toda Europa para recoger los mejores manuscritos y las mejores ediciones de Cicerón para hacer la primera edición de las obras completas de Cicerón en España. Y después se encargó de un semanario de agricultura, porque él era un científico, un hombre que se preocupaba de la agricultura, se preocupaba de la botánica, y según parece fue el primero que logró sacar azúcar de la remolacha, de manera que era, bueno, pues un hombre que conocía a Cicerón, capaz de hacer grandes ediciones, pero también un científico, y incluso esta pasión por la botánica se la transmitió a su sobrina Luisa Gómez Carabaño, que aparte de cuidar de él, también escribió un libro de botánica dedicado a las flores de la cebolla. De manera que, bueno, pues se trataba de un hombre verdaderamente propio de la Ilustración, ¿no?, con intereses en todo, en las humanidades, en las ciencias, en la política, en todo. Bueno, acompañó muchas veces a Leandro y siempre que no le acompañó, por lo menos lo que hizo fue escribirse muchísimo con él. Varias cosas han dicho en esta escena, en donde se habla de cómo ya Leandro es un hombre que tiene una cierta seguridad económica. La más curiosa de todas era Leandro, era un hombre que no tenía buena opinión de la Iglesia, pero la verdad no tenía escrúpulos en vivir de ella. Tal como era el antiguo régimen, cuando digamos el gobierno, que entonces en el gobierno estaba el conde de Floridablanca, pues quiere recompensarle porque él ha escrito varias obras que han sido premiadas por la Academia Española. Es además un hombre recomendado por Jovellanos, por Cabarrús, de quien fue secretario cuando Cabarrús fue a París. Pues le quieren dar algún sustento, digamos, algo del Estado, algo así como una beca, para que pueda vivir y pueda dedicarse a las letras. Pero como el Estado no tenía posibilidad de dar becas, lo que hizo Floridablanca fue conseguir que la Iglesia le pagase beneficios eclesiásticos. Y así, de pronto, el aprendiz de joyero Leandro Fernández de Moratín se convirtió en un beneficiado eclesiástico de la iglesia de Oviedo, de la de Burgos y sobre todo de la de Montoro, que le daba 30.000 reales al año. Es decir, muchísimo más de lo que había ganado nunca su padre. Para lo cual tuvo que recibir las órdenes menores, o sea, que era subdiácono. Bueno, el hecho es que él vivió toda su vida de eso, de ser un beneficiado eclesiástico, a pesar de la mala opinión que tenía de la Iglesia. Pero es que además, después de sus viajes, lo nombraron secretario de interpretación de lenguas. Era el servicio de traducción para el gobierno de España. Como muy bien dice el texto de Ernesto Caballero, el mundo se ha hecho muy pequeño y hace falta gente que sepa, que conozca idiomas. Porque claro, ya no es digamos, la diplomacia de la época no utiliza solamente el latín, ahora hace falta saber francés y además llegan documentos en italiano y llegan documentos en inglés, etc. Entonces hace falta una persona que conozca todo eso y lo nombraron a él, con muchos méritos, Muchas veces se dice, no, esto fue un favor de Godoy y tal. Bueno, puede ser, pero Godoy cayó y sin embargo se mantuvo Leandro Fernández de Moratín como secretario de interpretación de lenguas, y volvió Godoy y volvió a caer y cayó Carlos IV y vino Fernando VII y a él no le quitaron de ese puesto. Debía de ser un hombre muy capaz para este cargo. Bueno, el hecho es que llega un momento, precisamente cuando lo retrata Goya, cuando alguien puede encargarle un retrato a Goya es porque ya tiene dinero, porque Goya, claro, era un pintor cotizado. En el momento en que se le hace el retrato, él es un hombre rico. Tiene el sueldo y tiene además los beneficios eclesiásticos. Y además ha viajado por toda Europa. Ha viajado por toda Europa también ayudado por el gobierno. En los viajes de Moratín encontramos además
en principio una motivación que sería cultural. Él siempre dijo que iba a ver teatro, que iba a conocer el arte de fuera de Europa. Bueno, esto era lo tradicional de lo que se llamó entonces el Grand Tour. Es una costumbre muy del XVIII, una costumbre que se implanta en aquel siglo y que además ha dado, por ejemplo, los que hacían el Grand Tour, que normalmente eran ingleses, eran de tourist, ha dado la palabra turista, y de ahí el turismo. Es decir, que el turismo actual viene de esta costumbre que nació en Inglaterra y que consistía en que para ser una persona verdaderamente educada había que hacer un viaje por toda Europa, conociendo los centros culturales más importantes y sobre todo conociendo Italia y conociendo todas las antigüedades italianas. Bueno, algo así es lo que hizo Moratín, pero hay una cosa muy curiosa, es que él sale de España en el año 1792. El año 1792, pero no se va a Italia, no, se va a Francia. Todo el mundo sabe que en 1792 en Francia están en plena revolución y, sin embargo, él se va apoyado por el gobierno a ver la Revolución Francesa. Uno puede pensar, bueno, Moratín es un aventurero, es un joven aventurero, le gustaba el riesgo, nada de eso. El propio Moratín escribe en su viaje a Italia: mi virtud más importante es el miedo. Y efectivamente, era un hombre más bien temeroso, y sin embargo se va a Francia a ver la revolución. Bueno, el hecho es que sale de España, está en Burdeos con un amigo francés, profesor de química en Madrid, y allí empieza a encontrar cosas pavorosas. Él lo escribe así: pavor. En Burdeos se encuentra que a dos sacerdotes les cortan la cabeza y pasean la cabeza en lo alto de una pica. Esto ya le produce bastante miedo. A pesar de todo, va a París, y en París está viendo el proceso revolucionario. Es el verano de 1792, asiste a la celebración de la toma de la Bastilla, asiste al Club de los Sans-Culottes y por lo tanto está un poco al tanto de la política, pero es también testigo del asalto a las Tullerías cuando los Sans-Culottes asaltan las Tullerías y hacen una terrible masacre de la Guardia Suiza. Los reyes tienen que huir y es el momento en que se acaba la monarquía. Él ve aquello y vuelve a hablar de las cabezas, en este caso las cabezas de los guardias suizos que los Sans-Culottes pasearon por todo París. Ante esto él ya no puede más y se va a Inglaterra. Se va a Inglaterra y allí pasa un año. De este año pues sale un libro de viajes que es lo que se llaman las apuntaciones sueltas de Inglaterra. Él no lo publicó, se publicó mucho después. Es una serie de apuntes que va tomando de cosas que le llaman la atención en Inglaterra y es uno de los textos más curiosos y además mejor escritos por Moratín, porque de alguna manera, aunque nunca lo publicó, debía de estar ya retocado para ser publicado. Moratín tiene una prosa excelente, probablemente es el mejor prosista de su momento, y se fija en cosas particulares. Bueno, se fija, por ejemplo, en que los ingleses andan muy deprisa y que le atropellan a uno por la calle, va uno andando, paseando, y los ingleses pasan todos a todo correr, tienen mucha prisa, etc. Y sobre todo yo creo que la primera descripción del smog de Londres, es decir, ese humo tan terrible que ya existía al final del siglo XVIII. Dice, por ejemplo: al entrar por primera vez en Londres se percibe el olor desagradable del carbón de piedra, que con tanta abundancia se quema en esta ciudad.
pero a pocos días se hace costumbre y no incomoda. No obstante, como quiera que este carbón despide un humo espeso, lleno de partículas sulfúreas y bituminosas, que por la humedad del aire, particularmente en invierno, no puede subir a una altura proporcionada, ni ser llevado por las corrientes del viento a lugares distantes, sino que vuelve a caer sobre la ciudad misma, resulta de aquí que el aire que en ella se respira es muy perjudicial, carga la cabeza y ataca el pecho con notorio peligro de la salud. Bueno, juntamente con el notorio peligro de la salud del smog de Londres, también hay otros peligros, y concretamente él se fija en lo siguiente: convienen todos en que el suicidio es muy común en Inglaterra. Las circunstancias exaltan el temperamento melancólico de esta gente y a fuerza de raciocinar concluyen que es necesario matarse. La época en que se verifican más suicidios es en el invierno. El mes de noviembre, particularmente, está reputado por mes fatal. Y no es muy extraño, puesto que el invierno, especialmente en Londres, húmedo, nebuloso y triste, es capaz de dar fastidio al hombre más bien hallado con su existencia. En todo esto hay mucha ironía. Él escribe a Melón: no me afeito porque me da miedo ver la navaja de afeitar. Pero es evidentemente es una ironía. Bueno, él está allí durante un año, logra aprender el inglés escrito, pero como le escribe a Melón, no hay quien entienda a esta gente, y por lo tanto no mucho del inglés hablado. De allí logra que el gobierno le envíe dinero y sale de Inglaterra, y recorriendo Bélgica, Alemania, Suiza, que le parece terrible, y llega a Italia. Y allí es donde vive probablemente los momentos más felices de su vida, que deja escritos en distintos lugares, ¿no? En el libro de viajes que se llama El viaje a Italia, en su diario, en las cartas, etcétera, etcétera. En todos ellos pues aparece esa enorme felicidad que un joven con dinero, que no tiene otro interés que conocer las ciudades, el arte, la vida tan brillante de la Italia de la época, pues él vivió unos años estupendos, casi desde que llegó allí en el 93 hasta que se fue al final del 96, como 3 años en que estuvo recorriendo toda Italia. Y va dejando toda una serie de descripciones. Las descripciones del viaje a Italia son magníficas. Un ilustre académico, Pedro Álvarez de Miranda, escribe que es un ejemplo de lo que podía haber sido la mejor prosa española. La mejor prosa española si se hubiese conocido, ¿no? Es curioso, él hace descripciones, bueno, hay muchas descripciones artísticas, hay descripciones de paisajes, etc. Pero es extraordinariamente agudo para ver cómo son las ciudades. En Nápoles, donde él estuvo bastante tiempo, la considera la ciudad más ruidosa del mundo, y además debe tener razón. Dice que también allí todo el mundo está en la calle, está siempre todo el mundo en la calle. En Roma, en cambio, dice que es una ciudad que corre grave peligro de ser atropellado, como actualmente, que es una ciudad oscura, donde no hay luces, que pasan los coches a todo correr y corres gravísimo peligro. Además, Roma, pues él tiene algo especial con Roma porque allí está el gobierno de la Iglesia y le desagrada profundamente. Juntamente con estas descripciones, digamos más o menos objetivas, pero que revelan a un gran observador y un gran literato, su viaje, por ejemplo, su descripción de Pompeya es magnífica, es una descripción ya prácticamente romántica, pero también se fija en otras cosas, y se fija sobre todo en la injusticia, y en cómo esa Italia tan brillante y tan bonita, la gente vive mal, y vive mal por culpa del gobierno. Gobiernos tiránicos, etcétera, etcétera. Moratín es un revolucionario que tiene miedo de la revolución.
ha visto la revolución y le aterra, pero es un revolucionario en todas partes. Por ejemplo, Milán, que es una ciudad muy elegante, como ahora, ¿no? Bueno, los coches que vi en el Paseo de Milán eran exactamente como los que se ven en el Prado de Madrid, ni mejores ni peores, pero aquí hay más lujo en materia de criados. No hay señorcillo que no lleve su par de lacayos y otro par de volantes delante del coche, y alguna vez vi 3 con sus gorretas de volatín, sus vestidos blancos y sus hachones de pez por la noche. Y ve aquí 5 o 6 haraganes empleados en arrastrar a un podrido. Este es el uso que se hace de los hombres, como si el género humano abundase en demasía, como si no hubiera provincias desiertas, como si no faltasen manos al arado, al remo y al buril. Es decir, esta visión de inútiles, un podrido, el noble, que tiene que ir con montones de criados. Bueno, cuando habla de Nápoles, pues habla de que un dicho de la época, ¿no? El pueblo de Nápoles necesita farina, furca e festini, harina, horca y comida, claro, y festines. Bueno, pues dicen que además de harina necesita horca. Yo diría que necesita buen gobierno, educación y ocupación. Si hay delitos en esta clase de gentes, atribúyase al abandono en que están, o por mejor decir, agradézcaseles que no sean más delincuentes. Y sigue hablando de ello, que es una auténtica proclama revolucionaria. Hace falta acabar con este sistema que hace que los pobres tengan que ser delincuentes obligatoriamente. Bueno, él termina volviendo, no porque quiera, sino porque le llaman de Madrid y le piden que se haga cargo de la Secretaría de Interpretación de Lenguas. Y aquí en Madrid se hace cargo de esta secretaría y conoce a una muchacha. Que se llamaba Paquita Muñoz. Con esta Paquita tuvo una larga relación que duraría toda su vida, pero es la relación más larga y más compleja, pero nunca llegaron a casarse. Vamos a ver a Paquita y a Leandro paseando, esta vez no ya por el Retiro, sino paseando por el Jardín Botánico. ¿Puedo hacerle una pregunta, buen amigo? Usted dirá, don Leandro. ¿Este olor tan grato procede de este árbol? Sí, señor. Cinnamonum camphora. Alcanforero. ¿Cómo? Que en cristiano se llama alcanforero. Qué bien huele. Sí. De sus raíces se sirven los moros para hacer perfumes. Su madera se usa mucho para hacer muebles y puertas y ventanas y cosas así. Y con sus hojas los médicos preparan brebajes para las reumas. También las usaban los antiguos egipcios para embalsamar a sus muertos. Es, si se me permite la expresión, como el marrano, que todo se aprovecha. Pues entre sus utilidades ahora hay que sumarle una más. Lo he elegido para que sea testigo de una petición de mano. Pues enhorabuena, don Leandro. No se crea usted que es el primero. No sé qué les ha dado ahora a las parejas con el jardín botánico que acuden, perdone la comparación, como moscas. El otro día tuve que echar a unos que se estaban revolcando entre las lilas. Debe ser un privilegio trabajar aquí. Bueno, la verdad es que no me puedo quejar. Nos cuida muy bien el jardinero mayor, nuestro buen monarca Carlos. En su inmenso jardín no descuida ni las más humildes aligustes como este servidor. Todas estas plantas merecen igual cuidado y atención, desde las más bellas y suntuosas hasta las más vulgares. Es un buen modelo de gobierno, querido amigo, pero supongo que entre sus cometidos también se hallará limpiar el jardín de las malas hierbas. Por supuesto, señor. Y en ese sentido, con todo el respeto del mundo, creo poner algo más de celo que nuestro buen rey Carlos. ¿Por qué dice eso? Las cosas de la política están muy acalambradas. Hay mucha saña, tanto pacto con los franceses y al final, ya ve, tenemos gabachos en todos lados. ¿Y ahora qué?
Sí, ¿y ahora qué? Pues eso, al señor Godoy no se le ocurre nada mejor que llevarse a toda la familia real para Aranjuez, por lo que pueda pasar, ya me entiende. Ese Napoleón está loco por meter el zarpazo en España, y desde Aranjuez eso es lo que se dice. El rey tiene tiempo de huir en caso de que los franchutes se pongan gallitos y se arme la marimorena. Yo no digo que nuestro monarca no sea un hombre recto, solo digo que ese consejero suyo, el señor Godoy, nos puede meter en un buen lío. El único lío es el que están formando esa camarilla de conspiradores que se han juntado de forma muy oportunista en torno a la figura del príncipe heredero. Son la rancia aristocracia y la clericalia más retrógrada. Se están dedicando a contaminar al pueblo. Le digo yo que ese señor Godoy no es trigo limpio. Todo el mundo sabe que mantiene relaciones con doña María Luisa, la reina. Eso no es correcto. Necesitamos a alguien que ponga un poco de orden. Un jardinero inmisericorde que pode a destajo con una buena guadaña, ¿no? Y cuando haya cortado todas las malas hierbas, que acuda al santo oficio para prender una gran hoguera y que vivan nuestras raíces. Bueno, yo tengo que hacer. Si me necesitan, estoy allí, en aquellos parterres, junto a la verja. Y tengan cuidado con las lilas. El pueblo. ¿Qué te pasa? ¿Estás muy serio? Sí, perdona. Es que he estado hablando con este hombre. Las aguas de la política están muy agitadas. Se presagia un temporal. La conspiración está a la orden del día. Godoy cada día se pasa más enemigos a su cosecha. ¿Y tú? ¿Yo qué? Eres su protegido. ¿Ya? Temo por ti. Paquita. ¿Me quieres? Claro que te quiero. Leandro, así es todo mucho más fácil. Fabus distillans labia tua. ¿Eso qué quiere decir? Tus labios destilan néctar. Es latín. ¿Por qué no me lo dices en castizo para que lo entienda? Y no en esa lengua que solo usan los curas para dar bendiciones y los botánicos para ponerle nombre a las plantas. Tienes razón. A veces no me resulta sencillo encontrar la expresión natural. Veritatis simplex oratio est. ¿Cómo? Es sencillo el lenguaje de la verdad. También en latín, para que lo entiendas. Paquita. Paquita no, Séneca. Paquita. Currita, currita. Creo que ha llegado el momento de que hagamos planes. No podemos seguir así como adolescentes, quedando prácticamente a escondidas. Ya sabes lo que pienso del matrimonio. El hombre de letras no muere sin sucesión. Sus obras son sus hijos, y por ellas adquiere más duración su nombre que por cuantos monigotes pudiera engendrar en un harén de Persia. ¿En un harén? ¿Yo? No, Cuzcurrita, tú serás siempre mi mejor compañera. Pero los hijos... Un escritor debe vivir para su obra, sin pañales, ni alorre, ni viruelas, ni raquitis, ni chilladiza eterna y alboroto en casa, sin mal dormir. ¿Entonces? Entonces, hoy, junto a este alcanfarero, aquí, te digo que me gustaría que tú y yo... ¿Qué sucede ahí fuera? Hay mucha gente dando voces. Y soldados. Maldita sea. ¿Qué pasa, Leandro? Ojalá me equivoque. ¿Qué tienes? Amor mío. Leandro. El pueblo, don Leandro, el pueblo. ¿Qué sucede? En Aranjuez, el pueblo ha impedido la huida de los reyes a Sevilla. El pueblo, don Leandro, como cuando lo de Esquilache, ¿se acuerda? El pueblo ha asaltado la casa de nuestro amigo Godoy. Dios santo. El príncipe Fernando ha tenido clemencia y lo ha salvado de la saña de la gente. El príncipe Fernando ahora es el nuevo rey. Su padre, Carlos, ha abdicado en él. Fernando VII, nuestro nuevo rey por la gloria de Dios y del pueblo. Godoy preso. Pronto vendrán a por los demás. ¿Qué piensas hacer? Tengo que desaparecer. ¿Dónde piensas ir? No sé. No quiero que te expongas. Salgamos. ¿Y nosotros? Todo se alegrará. Todo se arreglará. Bueno, las cosas no se arreglaron, pero tampoco se arreglaron exactamente entre Leandro y Paquita. Leandro era un hombre enamoradizo. Era un hombre enamoradizo. Le gustaban muchísimo las mujeres. Tenía, eso sí, una concepción muy hedonista del amor. El amor fundamentalmente lo buscaba por el placer.
pero también se enamoraba y aparecen de vez en cuando en su epistolario, en las cartas que le escribe a Melón, algunas efusiones, como por ejemplo cuando se despide en Italia de la que fue su amante más tiempo, Angélica Incontri, le dice: ay, Juan, no te enamores nunca. Pero desde luego lo que era un feroz enemigo del matrimonio. Es decir, él buscaba en la mujer probablemente gozo, placer, compañía. Hay que tener en cuenta que, ahora hablaremos de su diario, que es este, cuando se encuentra con mujeres muy a menudo dice lucimus, es decir, jugamos, o ridimus, reímos. Risa, juego, scherzi, juegos, son las palabras que utiliza muy a menudo para hablar de su relación con las mujeres. Pero del matrimonio, por ejemplo, dejó escritas varias cosas, ¿no? Pero dejó escrita una bastante breve, pero muy significativa, un epitafio. Aquí yace mi mujer, qué dicha para los dos. Ella se fue a ver a Dios y Dios me ha venido a ver. Leandro llevaba un diario desde que murió su padre. Su padre, es posible, don Nicolás, que hubiese llevado un diario anteriormente, pero en todo caso el que conservamos es el de los 2 últimos años de su vida. Gracias a eso, por ejemplo, pues sabemos cuánto gastaba, sabemos lo que cobraba, etcétera, etcétera, y sabemos una cosa, digamos, un poquito más comprometida, y es que don Nicolás era un auténtico obseso sexual. Una de las palabras más utilizadas es en el diario, que es un diario escrito en varios idiomas, uno de ellos el latín, pues una de las palabras más utilizadas es futui, que es el pasado del verbo futere, que en fin, que significa joder. Futui, he jodido. Pues esto diariamente, diariamente. Entonces, y con muchísimas mujeres. Bueno, Leandro no llevaba un diario, pero el día que muere su padre, y esta es la página, coge el diario de su padre y escribe en latín: Obiit pater, ego trist. Murió mi padre, estoy triste. Yo estoy triste. Al día siguiente escribe, también en latín, sepeliberunt, lo sepultaron, y después pasa un tiempo sin seguir el diario, pero después lo que hace es seguir el diario en el mismo cuaderno que su padre, como una continuación de la vida de su padre, y siguiendo el mismo estilo. Inicialmente en latín, castellano, francés, italiano, y después de pasar en Inglaterra, pues también en inglés. Pero todo esto mezclado, además, en todos los casos se trata tanto de latín como de inglés macarrónico, y quitando vocales, con lo cual la lectura del diario de los dos resulta infernal. Afortunadamente ha habido grandes estudiosos, sobre todo René Andioc, que ha hecho una magnífica edición y se puede leer. Pero bueno, en todo caso se trata de un diario interesantísimo por muchas razones. En primer lugar, porque conocemos la intimidad de Moratín de una manera que no conocemos la intimidad de casi nadie. No solamente de los escritores, sino de casi nadie. Sabemos muchísimas cosas. Él sigue escribiendo lo mismo que su padre, las veces que ha hecho el amor, las que sí, las que no, las veces que le ha ido bien, y escribe como su padre futui y dice optime. A veces es más detallista, pero bueno, la mayor parte de las veces simplemente escribe paseo, promenade, que es lo que escribe él, o con quién ha estado, está siempre con amigos, cuando va al teatro, comedia, etcétera, etcétera, pocas cosas más. Es decir, no es un diario
para leer. Es, como lo ha definido muy bien Andioc, un libro de contabilidad de su vida. Y esto es absolutamente moderno, es decir, es de las primeras personas que tiene la tentación de verse a sí mismo en el fluir diario, en cómo va pasando su vida día a día, y va tomando apuntes de todo. El resultado pues es eso, este manuscrito que actualmente todo el que tenga interés lo puede leer, porque está en la Biblioteca Digital Hispánica. Uno entra en internet en la Biblioteca Nacional y lo puede leer siempre que pueda, que es dificilísimo, que es dificilísimo. Bueno, de todo esto volvamos a sus relaciones con las mujeres. Moratín, Leandro, lo mismo que su padre, toda su vida fue cliente de prostitutas, toda su vida, toda su vida. Pero además le gustaba tener relaciones con otras muchas mujeres, y entre ellas varias en Italia, concretamente cita a 3, Anuccia, Angélica y otra más que ahora mismo no recuerdo, pero también en España. Y lo que es más curioso, mientras él mantiene relaciones con Paquita, también es amante, aparte de sus visitas a los prostíbulos, tiene relaciones con una actriz, de la que volveremos a hablar más tarde, a la que llamó en sus poemas Clori, con este nombre arcádico, Clori, pero en su diario también la llamó Calipigia, que, en fin, con perdón de ustedes, significa la del bello culo. Sin embargo, bueno, todo esto, toda esta vida que él está llevando, digamos, de placeres, encima relaciones mucho más intensas con Paquita, se acaba cuando llega la invasión francesa. Y esto es lo que vamos a ver ahora, el momento en que Leandro y Melón juegan a un juego que han traído precisamente los franceses, el dominó. Jacinta, haz el favor de servir otra botella de vino. No queda vino. ¿No queda? No, no queda. Entonces ve a buscarlo. ¿Ahora? Pues claro, a la bodega del tío Ambrosio. Pero, señor... ¿Qué pasa? Nada. Anda, ve. Sí, señor. Parece que a tu fámula no le hace mucha gracia tener que servir a estos caballeros. Se supone que somos un pueblo hospitalario. Sí. Una cosa es la hospitalidad y otra que a uno le obliguen por decreto a alojar tropas extranjeras en su propia casa. Es una medida de excepcionalidad. A lo hecho, pecho. Además, este grupo de oficiales que me ha caído en suerte es de lo más amable y agradecido. Me están enseñando este nuevo juego llamado dominó. Voilà le double six. Hay que hacerse cargo de que la gente está muy nerviosa. Murat ha solicitado el traslado a Bayona de los infantes. Sí, con la aquiescencia de nuestro buen rey Fernando. Menos mal que gente como Murat está aquí para pararle los pies. Con un poco de suerte le hacen abdicar. Se habla de José, el hermano del mismísimo emperador. Pues no sería una mala idea. Vamos, Leandro, ni tú mismo te crees lo que dices. Hablas desde la herida, pero en el fondo a ti tampoco te hace mucha gracia esta situación. Llevas razón. Pero de entre dos males el menor es este. Paso. Yo también creo que en estos momentos lo mejor es hacer de la necesidad virtud, pero con prudencia. Por eso a veces me pregunto si prefiero ser el súbdito de un monarca español, aunque se llame Fernando, o ser un súbdito de un general gabacho cuñado de Napoleón. Hay una junta de gobierno que representa a nuestro amado rey. Una junta puramente ornamental. Quien realmente manda es ese Murat. Tanto mejor. Tiene a la gente en contra. No a todos. Vamos, reconoce que los afrancesados, como se nos llama, somos unos pocos señoritos. Siempre ha habido, como dicen estos, una élite. Aceptemos nuestro destino. Ese destino puede ser el infierno para todos. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Que salgamos a la calle pregonando el fin del mundo? Solo que seamos prudentes. Lo soy. Ya sabes que tiendo a la tibieza. Yo diría que a la inocencia. Tu criada te ha visto confraternizar con estos oficiales. Son mis huéspedes.
Se diría que la orden de alojarles la has recibido con inusual entusiasmo. Ahora que he dejado el teatro, tengo que buscar nuevas aficiones. Je n'ai plus de dose. Qu'est-ce qui passe? Nous ne savons pas. Nous devons aller au quartier. C'est un couvre-feu. Nous ne savons pas. Bueno, pues ya se han marchado los franceses. ¿Te apetece una partida? No, gracias. Juan, ¿qué vamos a hacer? Esperar acontecimientos. Y si tenemos que marcharnos de nuevo a París, pues allá que nos vamos, como hace 20 años cuando conociste a Goldoni. Han pasado 20 años ya. Cuando te conocí, tú aún trabajabas en la joyería del rey. ¿Te acuerdas? Fue en el Prado. Tú estabas con 2 frailecitos escolapios. Mis queridos Estala y Navarrete. Luego empezamos a quedar junto a aquella fuente del retiro, la Aganipe. Así la llamábamos. Qué jóvenes éramos. Estábamos cargados de ilusiones. Se diría que en sintonía con la propia historia de España. Carlos III, sus reformas. Nos sentíamos llamados a cambiar el mundo. Había tanto por hacer y se intentó. Y bueno, algo hemos hecho. Sí, un gran rosario de intentos. Intenté una reforma del teatro, pero llegó Florida Blanca y la echó atrás, por simple frivolidad e incompetencia política. Llegó Godoy, dispuesto a apoyarme, y cuando parecía que iba a poder llevar a cabo mi labor, le cortan la cabeza. Hasta el momento, de forma figurada, Dios quiera que solo sea así. Y prácticamente tengo que empezar de cero mi carrera de escritor. ¿Y el teatro? ¡Ay, el teatro! Eso sí que es darse constantemente contra un muro. Los enemigos afloran por todas partes, desde dentro y desde fuera. Estamos ya en el siglo XIX y aún pervive esa nefasta Inquisición. Definitivamente mi teatro no es de este mundo. Y bueno, si todo este fracaso se compensara con una sólida relación amorosa, pues ahí me las dieran, pero ya ves, ¿qué te voy a contar? En fin, a ver si llega Jacinta con el vino y nos alegramos un poco. Tu decepción es un espejismo. Has hecho muchas cosas y no estás solo. Además, estamos en lo mejor de la edad adulta. Todas nuestras capacidades pueden y deben dar aún mucho de sí. Ya me dirás cómo, jugando al dominó con unos soldados franceses. Hay muchas cosas por hacer. Si, como se dice, José Bonaparte termina proclamándose rey, se abrirá para todos una nueva época y una etapa de progreso y de libertad. Te apuesto lo que quieras a que una de sus primeras medidas consistirá en abolir la Inquisición. Reconforta tu optimismo, Juan. Pero hay cosas en España que no las cambia ni un cataclismo. El Santo Oficio es un absurdo y trasnochado monumento que solo se justifica por su delirante entramado burocrático. Y la burocracia, amigo, desde los tiempos de Felipe II, es una pasión tan arraigada en nosotros que las resistencias a introducir en nuestra cosa pública un poco de eficacia y racionalidad siempre chocarán contra nuestro espíritu pomposo y leguleyo. ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Señor! ¡Dios nos asista! Jacinta, ¿qué sucede? ¡Se están matando! ¡Ay, Dios mío, se están matando! Tranquila, vamos, Jacinta. Yo lo he visto. ¿Qué es lo que has visto? Se han matado, ¡ay, Dios mío! Vamos. La gente se ha vuelto loca. He visto cómo pasaban a cuchillo a 2 soldados franceses y cómo sus compañeros disparaban contra la gente. Han caído muchos. Es una matanza. Toda la ciudad se ha vuelto loca. ¿Cómo puede ser? Se decía que se iban a llevar a los infantes y la gente, sin ponerse de acuerdo, fue al Palacio Real. Cuando aparecieron las carrozas, alguien gritó: ¡que se nos los llevan! Y ahí empezó toda la trifulca. Los soldados dispararon a la gente. Se están organizando partidas en los barrios y se están haciendo acopio de armas. Al menos en la Puerta del Sol y en la Puerta de Toledo, unos cuantos valientes se han hecho fuertes. ¡Que Dios les proteja! Sí, que Dios les proteja. Murat no tendrá compasión. ¿Qué piensas que hará? Como primera medida, poner a la ciudad bajo jurisdicción militar, lo cual significa considerar a los madrileños como rebeldes. Lo cual significa... La guerra, amigo Leandro. La guerra. La guerra de independencia, que fue también una guerra civil, en donde unos cuantos españoles, no tan pocos como se dice, pero unos cuantos españoles se pusieron al lado del rey José.
Este rey que los leales, digamos, le llamaron Pepe Botella, aunque se sabe que era un hombre que no bebía y que, bueno, pues que fue un rey que trató, dentro de todo, de traer el espíritu liberal, revolucionario a España. Leandro Fernández de Moratín se quedó con el rey José, como otros muchos españoles, como Cabarrús, como Urquijo, como Goya, y por lo tanto era un auténtico afrancesado. Cuando los franceses tienen que dejar Madrid, Leandro tiene que salir en dirección a Valencia. Cuando los franceses abandonan Valencia, él tiene que huir también, se refugia en Peñíscola, allí sufre un año de asedio que fue terrible, hambre, bombardeos, etcétera, etcétera. Finalmente lo toman preso, va pasando por la cárcel, por el exilio. Están a punto de el general Elío está a punto de sacar su espada para matar a Moratín, pero finalmente, bueno, le dejan que se vaya y que esté retirado en Barcelona. Allí él vivió bastante tranquilo, pero enseguida consiguió salir y empieza su primer exilio, con lo cual pues es como tantos otros españoles en los siglos siguientes que han tenido que salir por una guerra civil, salir al exilio. Son varios los exilios, fundamentalmente 2, y finalmente él termina en Burdeos, donde se le une Goya, y le hace este segundo retrato, que es el retrato del Moratín viejo, ya allí cuando vivía en la casa del que había sido juez en Madrid en la época de José Bonaparte, que era Manuel Silvela, y que había fundado un colegio en Burdeos, un colegio para niños españoles. Era un colegio residencia y allí, por lo tanto, vivía Moratín con la familia de Manuel Silvela y con los internos. Allí se encontraba él extraordinariamente a gusto y allí ya procuró no volver a salir. Finalmente, Silvela se traslada a París, donde abre el Liceo Español, es decir, le ha ido muy bien en Burdeos y se da cuenta de que en París puede tener todavía mejor negocio y, por lo tanto, bueno, pues va a fundar el Liceo Español de París y Moratín lo sigue. Es decir, él ya no quiere volver a España, incluso cuando el trienio liberal le piden que vuelva y le piden hacerlo académico, él ya no quiere saber nada de España, prefiere seguir allí en casa de Manuel Silvela y se va a París con él. El año en París le resulta terrible y hace un frío espantoso, él no puede salir, etcétera. En sus cartas, que son cartas ya destinadas casi solamente a Paquita Muñoz, a Melón y a un nuevo amigo que es Manuel García de la Prada, que es este señor. Manuel García de la Prada era un banquero que había sido alcalde de Madrid con el rey José y que era el que le había sacado de Madrid cuando los franceses abandonan Madrid. Esta mujer que aparece con Manuel García de la Prada era su mujer, que en este retrato ya había muerto y por eso aparece en retrato. Bueno, esta mujer es Mariquita García, la actriz que había sido amante de Moratín, Clori Calipigia, y que después fue la mujer de García de la Prada. Las relaciones entre los tres eran estupendas y todos los asuntos económicos de Moratín los llevaba Manuel García de la Prada, de manera que a él le va escribiendo sus últimas cartas. Y la última se la escribe el 4 de junio de 1828. Mis diversiones proyectadas no han empezado todavía. Lo que ha empezado ya hace más de un mes es una irritación de estómago para la cual uno de los remedios principales es la dieta. Toda mi comida es caldo de pollo y una tisana.
con lo cual voy enflaqueciendo en términos de no poderme tener sobre las piernas. No salgo de casa, ni puedo, ni el tiempo lo sufre, que cada día es peor. Estas son mis diversiones hasta ahora. Libre a usted Dios de irritaciones de estómago, de caldo de pollo y del clima de París. Entre paréntesis le anuncio a usted que trocaré el tal clima por otro más soportable dentro de 2 meses y volveré otra vez a mi Burdeos, en donde quiero vivir y morir. Pero no llegó a Burdeos. 15 días después murió. La irritación de estómago era un cáncer de estómago que lo mató y murió, por lo tanto, en París el 21 de junio de 1828. Manuel Silvela se encargó del entierro, de levantar un monumento en donde se leía: aquí yace en el cementerio parisino del Père Lachaise, aquí yace don Leandro Fernández de Moratín, insigne poeta cómico y lírico, delicias del teatro español, de inocentes costumbres y amenísimo ingenio. Quedaba, eso sí, su retrato, el retrato que le había hecho Goya, pero este retrato estaba en casa de Paquita Muñoz y en su testamento Moratín decidió que pasara a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de manera que los albaceas de Moratín, Manuel García de la Prada y Juan Tineo, amigo de Moratín, sobrino de Jovellanos, fueron a buscar el retrato, pero Paquita mostró tal dolor por tener que separarse de este retrato que no tuvieron alma para quitárselo y solamente consintió en que se lo llevaran cuando le trajeron una copia de él mismo. De manera que tuvo que separarse al final del retrato de Goya, pero pudo tener hasta su muerte, Paquita, el retrato de su amado Leandro Fernández de Moratín. Muchas gracias.